Ok, Ok, Darling, perfecto. Entonces estamos así, mientras podamos comunicarnos por este problema que tenemos ahorita, parece que es igual. Este problema lo tenemos por todos lados. En la universidad igual estamos teniendo esos inconvenientes y creo que es la red como tal. Bueno, te tengo aquí la presentación. Esto ya es como para cerrar de cierta forma la unidad 5 para poder entrar a la unidad 6, es la última unidad ya para desarrollar todo el contenido programático de lo que es la asignatura de Cultura de Paz. Bueno, han sido ya en total hoy 6 encuentros que la verdad no se han sentido, desde mi punto de vista, no sé si ustedes lo han sentido un poco extenso o no. Hoy casualmente estaba hablando con su coordinadora, la profesora Mercedes, y se quedó asustada y me dice, qué rápido, sí, ya con Darling ya estamos a punto de finalizar. Ya hoy tenemos un encuentro y la próxima semana pues ya cerramos Dios mediante. Y ahí estamos. Va ella bien, sí, le digo que es lo importante, es súper disciplinada. Entonces, sí, yo sé, dice. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco sobre los 10 valores humanos más importantes. Hablamos la semana pasada sobre valores también. Hicimos referencia no a todos, te dije que habíamos tocado nada más uno de los tantos, digamos, clasificación que tenemos inmensa en cuanto a los valores en la cual nosotros como personas vamos desarrollando en el transcurso de nuestro desarrollo como persona y que tiene como punto de partida pues el hogar, pero esto sirve para seguirlos reproduciendo con las nuevas generaciones. En el caso, digamos, del que es mamá con los hijos, en el caso también lo reproducimos en el caso de los que ejercemos docencia con nuestro alumnado, también siempre es importante inyectarles una parte de lo que son los valores humanos, porque nos sirve no solamente para el ejercicio de su profesión, indistintamente cuál hayan decidido, ¿verdad?, estudiar, sino que nos sirve pues para darnos un valor como persona y efectivamente seguir ese legado. Creo que ese aporte que nosotros podemos dar como responsabilidad social que tenemos es súper importante sin intención o sin el ánimo de que nos vayan a resarcir eso, porque creo que eso se da de corazón. Entonces, la bondad es uno de los valores que lo tenemos dentro de esa gran clasificación. Esto, desde el momento en que nosotros podemos extender la ayuda al prójimo, conozcas o no conozcas a esa persona, porque a veces nos limitamos, ¿verdad? Dentro de nuestra conciencia también muy reducida y muy poco humana, de brindar esa bondad y esa ayuda solamente para los más cercanos, para los más apreciados, para los más queridos, como nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. Pero esto tiene mayor valor cuando nosotros ponemos en práctica ese valor con personas que indistintamente es primera vez que la ves, que la conoces, pero que tienes ese instinto de poder ayudar. Eso tratando nosotros de identificar cuando esta persona también de buen carácter, también que tengan esa misma bondad y que tengan esos mismos valores, porque a veces nos confundimos con las personas y a veces las personas abusan de la bondad de otros y es ahí pues donde ya entramos a otra fase, ya el abuso de las personas y demás. Entonces uno hay que saber en qué momento, pero desgraciadamente no siempre logramos detectar a las personas y lo hacemos nosotros indistintamente de quién sea. La parte de la sinceridad es algo que nos debe de caracterizar porque creo que como personas, Darling, siempre hemos exigido eso para con nosotros. Si nosotros queremos sinceridad de todas las personas que nos rodean, entonces nosotros igual tenemos que retribuir. Ahí sí eso debe de ser devolutivo. Debemos de retribuir de la misma manera con las personas, de expresar nuestra forma de pensar y sentir con toda la sinceridad del mundo. A veces las palabras es lo que hace la diferencia, la manera en cómo decirlo es lo que hace la diferencia, porque es una cosa que yo pueda hablar con usted y decirle, mire, yo lo voy a decir con toda la sinceridad y sin ánimo de ofender y comienzo, ¿verdad?, a decirle. A cuando te lo gritan y cuando te lo dicen de forma ofensiva, entonces esa forma de hacerlo es lo que hace la diferencia. Pero cuando nosotros lo hacemos con la intención de que esa persona mejore y cambie, creo que sí es válido. Y a veces las personas que queremos no quieren esa sinceridad. Si usted no se las dice, lo toman
como algo de que no estás de acuerdo, pero no me lo decís, me mentís, lo ocultás y se molestan y ponen un montón de excusas. Pero cuando realmente le llegas a decir con toda la sinceridad y con toda la verdad lo que pensás, a veces pues la verdad molesta. Entonces también a veces es complicadito. Pero siempre vamos a estar nosotros bajo la dirección de decir todo conforme a esa verdad. La empatía es efectivamente es compartir con estas personas en momentos difíciles como que nos toca vivir como seres humanos. Cuando nosotros tenemos algún tipo de pérdida, dificultades, complicaciones, estas pueden ser igual anímicas, pueden ser psicológicas, pueden ser físicas, etcétera. Siempre debemos de tener empatía para las personas. Esto sin ánimo de que también pues se nos vaya a resarcir porque no es ese el objetivo. ¿Ya? Y para que realmente estos valores sean como tal considerados desde el punto de vista humano, es que uno lo da sin pedir nada a cambio. El amor, sabemos que ya ahí somos un poco más cuidadosos y más selectivos. El amor que nosotros tomamos a nuestra, yo creo que debe de comenzar con el amor propio, ¿verdad? El amor que nosotros mismos nos debemos de tener, indistintamente de que si soy negrita, chelita, flaquita, gordita, bajita, lo que sea. Primero uno tiene que valorar si quererse uno mismo, porque en la medida en que nosotros nos queremos y nos amamos, las demás personas también van a sentir ese cariño y van a sentir ese amor hacia nosotros. Entonces, para nosotros tener esa capacidad de poder dar amor, también nosotros tenemos que amarnos. Y es ahí el punto de partida. La paciencia, ese es un valor súper importante porque tenés que batallar todos los días en cuanto a esto. Y esa batalla la vas a tener en todos los espacios a la cual usted comparte el día a día. La paciencia que puedes tener para los hijos, la paciencia inclusive que me puedes tener a mí al momento de escucharme, la paciencia que vas a tener en tu lugar de trabajo, la paciencia con vecinos, porque a veces tal vez ponen altas músicas y tal vez usted esté en su descanso y lo que quiere estar es un silencio total, pero tal vez a ellos también les tocó descanso el día de hoy, un ejemplo, pero su forma a ellos de relajarse es poner música para toda una cuadra, entonces es su forma de ellos de relajarse, pero que a algunos le moleste. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Solamente respirar profundo, cada quien está en su casa, cada quien quiere tener su privacidad y lo que nos queda es eso, pues llenarlo de muchas paciencias y tolerar para evitar pues conflictos. La parte de la gratitud siempre, siempre cuando recibimos un gesto, cuando recibimos un saludo, cuando recibimos una sonrisa, creo que uno siempre responde de la misma manera. Esa es parte de la gratitud que nosotros debemos de tener siempre. Para la familia igual, para los padres. Yo creo que lo primero es dar, yo no sé si usted es religiosa, comulga con alguna profesión en particular, entonces a veces cuando somos creyentes, indistintamente de esa corriente, aprendemos a ser agradecidos. Y primero el agradecimiento pues es ese ser supremo, porque siempre nosotros, indistintamente de la preparación que tengamos y los años que tengamos, tenemos bien arraigados esa idea de que nosotros nacemos de un ser que es supremo y que es divino, porque esto ha sido parte también de la discusión de ciertos filósofos y doctrinarios que conforme la historia han creado doctrina hablando sobre la parte de la existencia del ser. Perdón, entonces la parte de la existencia del ser, hay quienes lo relacionan efectivamente a esa fuerza divina que no la vemos pero que la sentimos, pero hay quienes consideran que no, que todo es producto del hombre y todo lo que pasa, bueno o malo, es producto del hombre, pero ahí pues es un tema en discusión que creo que también pasaríamos mucho tiempo haciéndolo porque cada quien tiene una percepción distinta. Desde el momento que nosotros nacemos con solo a esa concepción, ya nosotros debatimos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista como profesional del derecho, yo te puedo decir, Darlene, nosotros somos personas hasta el momento en que nacemos y adquirimos derechos y obligaciones. Hay quienes dicen, no, hasta el momento que nos inscriben en el registro civil de las personas, porque ya somos personas existentes ante la sociedad y es ahí donde podemos ejercer esos derechos. Pero si nos vamos a la concepción o al derecho canónico,
pues ahí ellos dicen de que usted ya es persona desde el momento de que ya comienzan a nacer, ¿verdad? En el vientre de su madre, entonces así. Entonces, pero hay otras teorías que desde el punto de vista legal o nuestro Código Civil, Darling, establece de que, ok, vos sos persona y sos persona desde el momento que naces. ¿Qué quiere decir? Que si vos naces con vida, pero si vos naces sin vida, nunca exististe. Entonces, entramos, si puedes ver, hay varias teorías que te he mencionado ahorita, pero al final, pues todos creo que damos gracias primero a Dios, a ese ser supremo, porque estamos aquí, porque existimos, porque estamos por una razón, y ya lo demás depende, pues ya la subsistencia que nosotros como personas de una sociedad civilizada o no civilizada, pues estamos implementando. El perdón siempre es algo que es difícil también, al igual que la paciencia, al igual que el amor, es muy difícil darlo, porque a veces no nos hemos rodeado de personas que fácilmente puedan reconocer errores y pedir perdón por los errores. Entonces, a veces nos invade también ese orgullo de que no, a mí no me han enseñado a pedir perdón, pero sí me gusta que me lo pidan. ¿Por qué? Porque cuando las personas reconocen sus errores, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos los que cometemos los errores? Cuando hacemos los daños y al final no tenemos la humildad para acercarnos a esa persona y pedir el perdón. Y si vos ves, pues ahí está relacionada con el otro valor que tenés en la pantalla, que es la parte de la humildad. Entonces, es bien difícil. Y bien difícil también por el mismo machismo, que uno de los primeros temas que nosotros abordamos, ahí es bastante complicadito porque es más complicado cuando sos varón en acercarte a otra persona igual del mismo género para pedir perdón. Entonces, no lo ves tan común, no lo ves tan frecuente porque no tienen tal vez esa humildad, tienen ese ego y con un apretón de manos o un abrazo ya esa es la forma de que ellos piden el perdón, pero no te lo expresan. Y a veces hasta con la comunicación con los hijos nos limitamos, porque nosotros crecimos también en un entorno igual. Hay padres, por ejemplo, hubo un momento de que yo le decía a mis hijos, aunque yo no les abrace, aunque yo no les diga todos los días que los quiero, los amo, no quiere decir que no lo sienta, que me ha costado muchísimo porque yo no crecí en un lugar lleno de cariño y de que ese cariño se expresara y fuera espontáneo de parte de mis padres porque no recuerdo un abrazo, porque no recuerdo una caricia. Entonces, me ha costado porque no quiero, le digo yo, ser igual que mis padres en ese sentido, sino ir quitando ese círculo y ser más expresivo con ustedes. Entonces, eso es algo con el que todos los días lucho, todos los días lo digo. Yo tengo mi hijo de 18 años, Darling, que hasta por hoy, él todos los días me abraza y me dice, me quiere. Y él su forma de decirme que me quiere o que me ama es con ese abrazo. Y a veces me toma cuando estamos uno más sofocado, cuando uno anda haciendo las cosas de casa, cuando ya viene del trabajo, entonces él quiere que le diga que si lo quiero y tiene que ser en ese momento. Entonces no hay un día que él no me diga eso o no hay un día que él no me pida un abrazo. Esa es su forma de expresar, pero creo que al final también es un poco de humildad. Más bien ahí creo yo que se ha invertido un poco el papel, pero esta mi experiencia no es igual pues la que usted pueda tener, la que pueden tener otros. Y lo bonito es que él por lo menos ya es expresivo, ya es humilde en ese sentido de reconocer. Y bueno, ahí tenemos la otra parte con la que tenemos que luchar nosotros, porque no es solamente asumir nosotras nuestras propias responsabilidades, sino enseñar a los demás de asumir sus responsabilidades. Entonces, las responsabilidades lo vemos igual en todos los escenarios, porque la responsabilidad creo que debe de partir también en el hogar y es algo que nosotros a los hijos le decimos, si usted decide arriesgarse, si usted decide emprender un proyecto, realizar algo que usted ha añorado, que usted quiere, que usted desea, una vez que comience lo tiene que terminar. Te guste o no te guste porque ya comenzaste y al final te desencantaste y va a dejarlo, no. Si lo haces una vez, todas las decisiones y todas las cosas que usted quiera hacer a futuro va a ser lo mismo. Siempre va a haber una excusa para dejar las cosas a medias. También eso es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, en ese particular igual lo hacemos, asumimos responsabilidades desde el momento, por ejemplo, usted está conectada ahorita,
porque usted está efectivamente con una responsabilidad como alumna de poder retroalimentar con el docente la temática que tiene para esta asignatura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Ah, si usted se le olvidó, si usted ya no quiere estarse conectada, ¿qué pasa? Ya no estás cumpliendo con esa responsabilidad de estudiante. Y cuando no cumplimos esas responsabilidades, pues hay consecuencias. Desgraciadamente, siempre esa es parte de la normativa que nosotros como sociedad en general y con el desarrollo que hemos tenido económico, social, político, cultural, pues hoy por hoy, para efecto de evitar caos y que cada uno y las sociedades estemos viviendo bajo una sociedad que era nuestros antepasados, que era lo que era la ley del talión, se ha querido establecer un orden. Y ese orden efectivamente es que nosotros depende del lugar donde estamos y donde nos estamos desarrollando, nosotros debemos de cumplir un rol importante. Entonces, eso es parte de nuestra responsabilidad como tal. Y por último, la parte de la solidaridad, que es súper importante siempre ejecutar esos proyectos con el ánimo de que todo lo que hagamos va a ser para beneficio de terceros. Ese tercero puedes conocerlo, puedes no conocerlo, entonces eso igual suma como parte de nuestros valores. Todos estos valores, por ejemplo, ahorita que ya nosotros estamos a punto de iniciar todo lo que es la actividad de las buenas acciones que como universidad tenemos nosotros ese compromiso y ese compromiso humano, ese compromiso social, nosotros iniciamos y nosotros ejecutamos proyectos dirigidos a un área en la cual consideramos que requiere de ese apoyo, requiere ese día de buenas acciones de parte de nosotros, porque tenemos la posibilidad y porque podemos hacerlo. Entonces, eso es parte de nuestra solidaridad como tal. Entonces, ahí tenemos esa primera presentación. Cualquier cosa, ya sabe que usted o me habla y si no, pues usted me lo escribe. Hay 5 valores que nos hacen cada día más humanos y que es lo que nosotros vamos a contribuir, que ya lo explicamos. Explicamos los 10 valores humanos anteriores, que es parte de la universalidad, pero 5 son los que tenemos que trabajar día a día para que se puedan lograr el resto de valores, que son la honestidad, la sensibilidad, la gratitud, la humildad y la responsabilidad, que ya las abordamos. Por eso ya solamente te las menciono, David. Entonces, nuestro objetivo también, hablando un poco sobre la parte de la cultura de paz, porque aquí ya entramos nosotros a estudiar o a conocer cuál es la función y cuáles son los objetivos de estas organizaciones internacionales que se crearon, que se fundaron con una intención de poder garantizar los derechos humanos de un grupo de personas en particular. Y eso estoy hablando para los países que son parte de las diferentes organizaciones a las cuales ellos están obligados a crear estos sistemas jurídicos de protección. Entonces, el objetivo a través de esta unidad es poder determinar cuáles son efectivamente esos derechos que según la declaración de los pueblos indígenas y se establecen como parte, digamos, de las convenciones internacionales, que no lo tenemos como tal normado en una sola ley, un solo escrito particular para un país. ¿Por qué? Porque lo tenemos como algo universal. Entonces, ahí también podemos hacer referencia a que hay un sinnúmero de derechos dirigidos para la juventud y que fue presentado por la Organización de Naciones Unidas. La parte de los valores, que es lo que acabamos ahorita de ver, también es parte del material de esta Declaración Universal que también construye lo que es una cultura de paz en cada uno de estos países. Entonces, dentro de los derechos del pueblo y los derechos de la juventud, aquí podemos hacer referencia a que están los derechos de los pueblos, ahí te lo puse repetitivo, la parte de los derechos de los indígenas, la parte de los derechos de los y las jóvenes, todos como parte de una cultura de paz. Ahí nosotros podemos hacer referencia, por ejemplo, a un sinnúmero de presiones muy importantes de conocer. Una de las primeras que ya teníamos dentro de la clasificación anterior son las partes de los derechos de los pueblos. Entonces, en la parte de los derechos del pueblo es para efecto de que todos podamos convivir debidamente organizado en una sociedad
tomando en cuenta su situación económica, política, cultural y social, que eso es muy importante. La realidad, por ejemplo, que vive Nicaragua no es una realidad que vive España, no es la realidad que vive Alemania, no es una realidad que viva, por ejemplo, Guatemala, etcétera. ¿Por qué? Porque el contexto político y económico y cultural es totalmente distinto. Entonces, en eso es muy importante. Puede ser que una ley se parezca y sea casi igualita y tengan puntos muy pequeños y diferenciales entre una normativa con la otra, pero en contexto de organización administrativa es totalmente diferente. Y entonces se, se, se van estableciendo esas disposiciones que sean acorde a ese tipo de sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos la parte de los derechos de los pueblos, también llamados como una tercera generación dentro de los derechos humanos, nos estamos refiriendo a esos derechos de solidaridad de los pueblos que deben de existir, ¿verdad? Eso ante cualquier situación de crisis que puedan vivir los pueblos. Pero cuando nosotros sí los pueblos lo podemos ver en cuanto a los específicos, los pueblos que están dentro de un mismo territorio, o podemos hablar entre los pueblos de estados distintos. Por ejemplo, cuando se da una situación de algún tipo de fenómeno natural, siempre somos solidarios de apoyar a estos pueblos a través de donaciones, a través de trabajos, a través de voluntariados, etcétera. Entonces, ahí es parte de los derechos que tenemos como pueblo. Entonces, surge esa preocupación. Entonces, hoy por hoy se ha dado bastante enfoque y bastante campaña y bastantes, digamos, charlas dirigidas a la parte de la preservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque eso es parte también importante de la convivencia que tenemos todos los pueblos. Y es un problema que aqueja de manera universal, ¿verdad? A todos, porque hay factores que contaminan el ambiente que no solamente se da, por ejemplo, en Nicaragua, esto es mundial, de la contaminación, de la capa de ozono, por los desechos, etcétera. Eso es una temática y esa es una problemática, mejor dicho, que nos atañe a todos los pueblos, a todos de forma general. Entonces, el revisar un poco el contenido de esta declaración es importante, es amplia porque establece una serie de disposiciones que dentro de las reuniones o las cumbres que han realizado todos estos países han abordado de forma muy específica lo que es el desarrollo al derecho sostenible, que tiene que ver mucho con ciertos proyectos que también se ha dado la inversión para poder establecer líneas también de protección y defensa. El derecho de la autodeterminación de los pueblos es algo que mucho en las cumbres se discute porque no permite la intromisión de otros estados dentro del mismo. El compromiso de estos estados de respetar esa independencia está dentro de las mismas convenciones, y el derecho a la paz, que también pues tenemos todos como derecho universal. En cuanto a los derechos sostenibles, que es uno de los primeros, hablando de los que te mencioné, de los tres, es también bastante global. ¿Por qué? Porque va dirigido a las personas o a los ciudadanos, va dirigido a la parte del crecimiento y desarrollo del país, va dirigido a la protección del planeta, va dirigida a las alianzas que vamos a tener cada estado, esto para poder lograr esa cultura de paz de forma general. Entonces, cuando nos referimos a las personas, ¿por qué? Porque es establecer alianzas para poder erradicar paulatinamente la pobreza y el hambre, ya que en algunas son mayores o son más extremas que en otras. Entonces, la idea es que todos vivamos bajo una dignidad o una igualdad de condiciones que es difícil que lo consigamos, pero se trabaja día a día para poderlo un día, ¿verdad? Que esperemos que no sea tan lejano, se logre, se alcance. Porque de ello depende también la prosperidad que vayan a tener todos los habitantes de un lugar y que se sientan satisfechos y viven en armonía. Esto entre ellos y la misma naturaleza. La parte del planeta, porque todos debemos de establecer proyectos, y por eso es que las escuelas, tanto primarias como secundarias, dentro de sus planes de estudios están también el poder ornamentar las calles. Entonces, muchos colegios salen en determinados periodos del año lectivo a sembrar arbolitos, porque cuando corta uno tenés que sembrar como 10 o algo así similar, porque es la idea de proteger los recursos naturales
de nuestro planeta en general y poder garantizar pues, que nosotros vivamos con salud al poder proteger de esta manera el clima y que se puedan crecer estas nuevas generaciones con salud. Las alianzas, pues esto es implementar siempre, para efecto de la solidaridad y la responsabilidad, agenda entre los estados que son parte de las organizaciones internacionales y poder establecer esas alianzas, pero que sean fuertes, que sean sólidas y que sean generales para todos. No es que uno va a tener mayor beneficio que el otro, sino que sea esta alianza global y de beneficio igualitario para todos estos estados. Esto, todo lo anterior para poder promover esa paz, la justicia y esas sociedades inclusivas. O sea, que no dejar a nadie fuera de este proyecto de desarrollo sostenible. Esa es la intención. En cuanto a los derechos de los pueblos, podemos hacer referencia, por ejemplo, la protección que de forma muy particular los estados deben de establecer, en primer lugar, sobre los datos personales. Tenemos nosotros que es una ley de acceso a la información, y lógico, ahí van todos los datos personales de los ciudadanos, la cual nos protege porque hoy por hoy viven clonando, a veces hasta para poder pagar con una tarjeta en los supermercados, en las gasolinas, etcétera, a veces te están escaneando y te están tomando los números de tarjetas y simplemente te están robando el dinero que usted pues ha logrado ahorrar con el esfuerzo de su trabajo. Fuera de eso, pues hacen uso también de la elaboración de los documentos que son meramente personales y muchos de eso es para poder realizar alguna transacción o alguna actividad que es ilícita. Entonces, hay leyes que protegen los datos personales. Nicaragua lo tenemos, a como muchos de los países en virtud de esa protección de derechos de los pueblos. El patrimonio que tenemos estos pueblos, estas naciones, lo debemos de proteger porque es algo común de la humanidad. Nosotros tenemos patrimonios que son protegidos y son declarados efectivamente como tal. Todos estos países que son parte también de la Convención y de la Declaración Universal tienen sus patrimonios, las cuales se cuidan, se protegen, y pues están las instituciones encargadas de poder custodiar y poder velar de que esto se cumpla. Hasta para la explotación de recursos naturales, eso está vigilado, eso está controlado. Solamente puedes cortar un árbol, etcétera, si tienes la autorización correspondiente por las instituciones que tienen esa potestad de hacerlo. Caso contrario, pues vienen multas y hasta privación de libertad. Eso como parte del cuidado del patrimonio que tenemos. Todos tenemos derechos a gozar de un medio ambiente sano, pero para ello nosotros tenemos que contribuir para que esto se logre. Y eso es del momento que nosotros educamos a los menores de que no hay que desechar basuras cuando nosotros andamos en la calle. Eso, aunque se mire muy poquito, pero eso es al final es grande. Eso es lo que nos va a garantizar que vivamos en un ambiente sano y evitar pues, que se siga dando la contaminación que estamos sufriendo, y es por eso que tenemos cantidad de enfermedades, no estamos protegiéndonos, somos más sensibles a sufrir cualquier tipo de problemas respiratorios y de piel, pero que a veces nosotros decimos la mala alimentación, sí, pero también es la cuestión del medio ambiente que no lo estamos cuidando. La capa de ozono cada vez se debilita por esa irresponsabilidad que a veces nosotros tenemos como personas y como pueblos. Hablando de los derechos de los pueblos indígenas, como tercer punto detallado en un inicio, podemos hacer referencia que desde el 2007 se ha venido estableciendo normativas. Una de ellas, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobadas efectivamente en septiembre del 2007, cuyo objetivo principal es vivir con dignidad y fortalecer las culturas y las tradiciones. ¿Qué quiere decir? El respeto a las tradiciones en los pueblos, porque aquí vivimos, por ejemplo, en Nicaragua, pero cada pueblo, cada ciudad tiene sus propias tradiciones. La idea es que tengan esa independencia y ese respeto. Se lucha por el respeto a los pueblos indígenas, sí, efectivamente. Por ejemplo, nosotros tenemos estos pueblos, por ejemplo, lo que es lo de Bluefield, Puerto, etcétera, tienen culturas y tradiciones muy propias.
la autonomía que ellos tienen como pueblos es muy propia, la defienden a cabalidad y en ese particular debe de ser autorizado por la comunidad encargada de estos pueblos para que uno pueda poder implementar ciertas normativas que al final las que imperan son las propias de los pueblos que por tradiciones se mantienen. Entonces es muy importante. Ante la Organización Internacional del Trabajo existe un convenio también en la cual debe de ser de obligatorio cumplimiento para todos los estados que son parte de la OIT. Nicaragua es un país ratificante de la Organización Internacional, en la cual establece pues una ley de declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos que existe. Tenemos dentro de la organización o de la ONU también existen organismos muy especializados porque están trabajando a través de grupos especiales en cada una de las materias de los derechos que como tal debe de velar y debe proteger a todas las naciones que son parte. Existe una específicamente para derechos de los pueblos indígenas. Igual como te hacía referencia al convenio 168 de la OIT, esto básicamente se refiere en este convenio a estimular el diálogo entre los pueblos y el gobierno para que se respete esa autonomía de los pueblos indígenas. Este convenio ya tiene muchísimo tiempo, si puedes ver, ya tiene más de 100 años, pero ya estamos hablando que hasta 2019, como puedes ver ahí en la presentación, significa que le vas a sumar aún ¿cuántos serían? 20, serían 4 años más, tiene 104 años ese convenio 169 del que estoy hablando. Tenemos también la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas como parte de la cultura que debemos de promoverla. Nosotros tenemos que ser partícipes dentro de todos estos grupos sociales a través de gobiernos democráticos que nosotros podemos implementar ciertas actividades y ciertas propuestas de proyectos para mantener estos derechos vivos. La parte del derecho a la libre determinación y la parte de la no discriminación son uno de los derechos que son importantes, todo es importante, pero de los que más se trabaja y se recalca dentro de esta declaración de los cuales. Y bueno, sobre la parte del fomento entre la juventud que tenemos como parte de los derechos humanos, efectivamente es ir criando y abonando en la juventud esa práctica de ciertas actividades que establezcan pues todo lo que es el respeto, la parte que debe de existir, la cultura también de paz que nosotros tenemos que sembrar en ellos, ¿y cómo lo podemos lograr? A través de las diferentes organizaciones juveniles, deportivas, culturales, en la cual ellos se involucren y ellos tengan un papel súper importante. Entonces, ahí también hay ciertos derechos y se puede ver que casi en todas las universidades se han establecido ligas deportivas femeninas y masculinas para que ellos puedan ser parte de, esta, de estos derechos y poder pues reproducirlos. Existen programas de acción muy importantes que van dirigidos para los jóvenes. Tenemos un Ministerio de la Juventud, que si bien es cierto es parte del gobierno central, pero que está visitando las universidades para poder implementar esos convenios de colaboración entre el ministerio y cada una de las instituciones de educación, sean estas públicas como privadas. Entonces, esto con la idea de poder fomentar la salud, la parte de la justicia juvenil, porque al igual que tienen obligaciones, pero también ellos tienen derecho, hablarles sobre la obligación que tienen también de poder abonar para mantener sano el medio ambiente, el poder ellos establecer o poder practicar actividades de esparcimiento que es parte también de su desarrollo y su crecimiento sano, el uso de las tecnologías de la información, perdón, y comunicación como parte de las TIC, que es la nueva tendencia. Tenemos una inteligencia artificial hoy por hoy, la cual debemos de nosotros